Bienvenidos en nombre del Museo Arqueológico Nacional a una nueva conferencia del tercer ciclo sobre actualidad de la investigación arqueológica en España. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Eduardo Méndez Quintás, quien desarrolla en la actualidad su labor profesional en la Universidad de Vigo como investigador contratado postdoctoral en el Grupo de Estudios de Arqueología, Antigüedad y Territorio. Su línea de investigación está enfocada al estudio de las poblaciones humanas del Pleistoceno inferior y medio de África y Europa y de manera específica en el tecnocomplejo achelense. Se ha formado en algunos de los principales yacimientos achelenses de la península ibérica, como por ejemplo Torrelavall-Ambrona o Cuesta de la Bajada, y es miembro o forma parte del equipo de investigación de diferentes proyectos que se vienen desarrollando en España, entre los que destaca el estudio de las ocupaciones achelenses del Bajo Miño, en colaboración con investigadores portugueses, o internacionales en África, por ejemplo, en Olduvai, en Tanzania, o en la codirección de las excavaciones que desde el año 2019 vienen realizándose en el yacimiento achelense de Melka Kunture, en Etiopía. Ha publicado numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales de primer nivel, como Quaternary International o Zephyrus. Hoy nos presenta sus trabajos en el yacimiento de Portomayor, en Galicia, que permiten plantear una conexión entre el achelense de la península ibérica y el achelense africano. Es, en definitiva, una excelente oportunidad para conocer de primera mano unos trabajos que, en mi opinión, han venido a renovar de forma radical la imagen que hasta ahora teníamos del Paleolítico inferior en Galicia. Muy buenas tardes a todo el mundo y muchas gracias a ti, Juan Antonio, por tu cariñosa presentación. A ver cuándo podemos volver a seguir recorriendo la garganta de Olduvai. Espero que pronto. Ante todo, quería expresar mi más sincero agradecimiento a esta casa, al Museo Arqueológico Nacional, en la figura de su director Andrés Carretero, por la invitación a participar en esta tercera sesión de la actualidad de la investigación arqueológica en España, que me parece una iniciativa de gran interés para que diferentes colegas del ámbito de la arqueología y de la prehistoria podamos difundir nuestros trabajos en un foro de tanto alcance y de tanta proyección como es la que tiene esta casa, el museo, ¿no? Además, también quería expresar mi agradecimiento tanto a Pilar Garrido y especialmente a Débora Sonlleva por todas las gestiones que están detrás de esta presentación. Hoy vengo a hablar, o desde este medio un poco diferente al que estamos acostumbrados por las circunstancias tan trágicas y duras que estamos viviendo a lo largo del país en estas fechas, de un yacimiento, el yacimiento de Portomayor, que es un yacimiento especialmente interesante para entender o para explicar determinados aspectos sobre el poblamiento humano en el Pleistoceno medio, durante el Paleolítico inferior, el Paleolítico antiguo, en la península ibérica y en general también el suroeste de Europa. Tradicionalmente, cuando hablamos del Paleolítico, por lo menos hasta hace no muchos años, era una época que no se asociaba directamente con Galicia, ya que era una área que era conocida en el ámbito arqueológico por otro tipo de yacimientos arqueológicos, el mundo de los castros y otras manifestaciones prehistóricas. Pero el Paleolítico nunca había sido una etapa que había suscitado especial interés entre los investigadores. Bien, si esta conferencia, en vez de ser en el año 2020 como es ahora, fuese hace 10 años, tendría que empezar comentando que la investigación del Paleolítico en Galicia lleva un retraso con respecto al de otras regiones de la península, que tiene unas características peculiares, hasta cierto punto atípicas, y en el ámbito cronológico incluso anacrónicas. Esto era así hasta hace, pues como estoy contando, hasta hace muy poco tiempo, ¿no? A pesar de que la investigación del Paleolítico en Galicia ha tenido un desarrollo limitado,
el inicio de la investigación sobre esta época es bastante temprano. De hecho, ya en los años 30 del siglo XX, investigadores como Abel Viana ya recogían en algunas publicaciones la existencia de sitios, de enclaves en ambas márgenes del río Miño, con industrias plenamente características de lo que conocemos como el tecnocomplejo achelense. Posteriormente, ya en la década de los años 50, investigadores como José María Álvarez Blaques y Fermín Bouza Brey ya profundizaban en esta realidad y daban a conocer pues, un número sustancial de yacimientos arqueológicos, como podemos ver en esta figura, un número sustancial de enclaves localizados a ambas márgenes del río Miño. Este temprano desarrollo de la investigación tiene su culmen pocos años después, en los años 60, comienzos de los años 60, con el descubrimiento y posterior excavación del yacimiento de Gándaras de Budiño, por parte del todos conocido por nosotros Emiliano Aguirre. Es muy importante, es una excavación pionera en el contexto de la investigación del Paleolítico antiguo a escala peninsular, también a escala europea, porque es coetánea de la propia excavación de yacimientos fundamentales de esta época, como son los yacimientos de Ambrón y Torralba en Soria, pero las conclusiones que se sacan de la investigación de este yacimiento, al fin y al cabo, supondrán un lastre para el correcto desarrollo en el futuro de la investigación en este periodo. Resumiendo, el problema radicaba en la interpretación que se hacen de unas dataciones de carbono 14 que asignaban una cronología muy, muy reciente a un yacimiento plenamente achelense como es el yacimiento de Gándaras de Budiño. Y lo que venía a poner encima de la mesa era el anacronismo o un marcado conservadurismo en las tradiciones tecnológicas y en la evolución incluso de los periodos prehistóricos en Galicia, que para entendernos, mientras en el Cantábrico o en otras regiones de la península se estaban pintando hacia arte rupestre en las cuevas durante el Paleolítico Superior, en Galicia se seguía trabajando la piedra con técnicas muy arcaicas, como en teoría son las achelenses, en momentos ya muy recientes. Por lo tanto, esto supuso un lastre y abocó a que la investigación de esta época tuviese poco interés dentro de los ámbitos académicos en Galicia. Como empecé diciendo, esto ya está plenamente superado a día de hoy y algo veremos en esta presentación. Estas ideas están plenamente superadas y el contexto de la prehistoria antigua, como la de otras épocas de la prehistoria en Galicia, son exactamente iguales o tienen una homologación a las de otras regiones peninsulares. Es decir, no hay ningún fenómeno extraño, ni de anacronismo, ni del Finisterre Atlántico, ni ninguna cosa de esa índole, ningún factor de esa índole que justifique estas aseveraciones. En el contexto, ya entrando en materia, por decirlo de alguna manera, en el contexto de lo que entendemos por Galicia en la actualidad, es el límite administrativo, el ámbito geográfico que mayor y mejor calidad del registro arqueológico tiene para esta época, para el Paleolítico y más concretamente para las etapas más antiguas del Paleolítico, el Paleolítico inferior o Paleolítico antiguo, es la cuenca del río Miño. El río Miño, como es conocido por todos, es la cuenca fluvial más importante del noroeste y también es una de las cuencas fluviales más importantes de toda la fachada atlántica de la península ibérica. A pesar de eso, a pesar de su reducido tamaño en comparación con otras grandes cuencas como el Duero, el Tajo, Guadiana, Guadalquivir, en el tramo final del río, que es donde se encuentra la mayor parte de los yacimientos de los que voy a hablar, entre ellos evidentemente el yacimiento de Portomayor, como podemos ver abajo, conserva una extensión relativamente amplia y relativamente bien desarrollada de depósitos fluviales depositados por el río Miño, como de los que luego hablaremos, que permiten la conservación, por lo tanto, de registros arqueológicos de etapas antiguas, de etapas por lo menos con los datos actuales del Pleistoceno, es decir, en cronologías más recientes de los 780.000 años. De hecho, vamos a hablar en varias ocasiones de terrazas fluviales, y las terrazas fluviales no es más que una forma geológica, de forma sedimentaria, que se refiere a las antiguas orillas de los ríos que por un proceso
por el proceso natural de encajamiento de la red fluvial, acaba convirtiéndose en una suerte de acumulaciones más o menos espesas de depósitos en los laterales del valle, y que al final, si lo presentamos de una forma esquemática, tendrían una morfología de este tipo, es decir, una morfología escalonada, donde las terrazas más altas se refieren a los depósitos más antiguos y la terraza más baja se relaciona con los depósitos más recientes en la morfogénesis de ese proceso de encajamiento fluvial de la red, ¿no? En este caso, pues, caso del río Miño. Para conocer cómo es la evolución o cuál es la cronología de estos depósitos en la actualidad, en la zona contamos con un número significativo de diferentes tipos de dataciones numéricas que nos permiten aseverar que sobre todo los depósitos de las terrazas medias, es decir, estas que están dentro de este recuadro, es decir, con cotas inferiores a los 40 metros, tienen una cronología posterior a los 300.000 años. Y será ahí donde, a día de hoy, con los datos que conocemos, es donde se desarrolla la mayor parte y la primera ocupación humana de la región. Cronologías, pues como digo, del orden de los 300.000 años. Hilando un poquito más fino, hemos podido llegar a deducir con un poco de precisión el proceso de desarrollo en el tiempo de todas estas terrazas, y de hecho los registros más antiguos en principio datarían prácticamente de hace 1 millón de años, ¿no? Y esto representaría esquemáticamente cómo a lo largo del tiempo, es decir, desde un momento más antiguo hasta más reciente, se han ido formando y depositando estos depósitos fluviales y por lo tanto conservando, sobre todo en estos tramos intermedios, depósitos arqueológicos de mucho interés, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que conocemos o qué tecnología es la que conocemos para esta primera presencia humana en la región? Pues conocemos una cosa que denominamos achelense, que es un tecnocomplejo característico conocido a lo largo de Europa, con matices, como veremos, y que tiene su origen en África. Está caracterizado, entre otros aspectos, por la capacidad que tenían los humanos para obtener grandes lascas de piedra, de rocas como las que tenemos en esta región, como son las cuarcitas. En otras regiones, como en el caso de Madrid, también se utiliza el sílex. Se obtenían grandes lascas a partir de las cuales se configuraban utensilios más complejos de morfologías estandarizadas, como son los bifaces o como son los hendedores, que es esta pieza muy característica del achelense, de este achelense que tenemos en la península ibérica, que tenemos aquí, ¿no? que está girando. Como os decía, la mayor parte de los yacimientos que conocemos actualmente en la región, en esta región del río Miño, se encuentran aquí, comprendido entre estas terrazas medias, con cotas inferiores a los 40 metros, y que su rango cronológico, en función de los datos que disponemos actualmente, pues se situarían entre los 310.000 aproximadamente y los 120.000 años, cuando en principio desaparece esta tecnología y los grupos humanos que la fabrican en esta región. En la zona, como podemos ver en este mapa adjunto, a día de hoy conocemos un número muy significativo de enclaves, de puntos con material arqueológico de esta etapa, desde localizaciones de un número limitado de piezas hasta yacimientos con colecciones extensas y que han sido excavados en los últimos años. Fundamentalmente, para contextualizar un poco el yacimiento de Portomayor, hablaremos de dos, que son a día de hoy los que mejor conocemos en esta zona, que son los yacimientos de Arbo y el yacimiento de Cándaras de Budiño, del que ya hablé hace un momento. Y eso nos servirá un poco como preámbulo para entrar ya directamente a conocer el yacimiento de Portomayor. El yacimiento de Arbo, un yacimiento que se conoce desde hace relativamente poco tiempo, ha sido publicado por nosotros hace muy poquitos años, hace 2 años, y es un sitio especial. Es un sitio especial sobre todo por las características de su industria en el contexto de la cronología que se maneja actualmente. Aunque ya hablaremos con más detenimiento hacia el final de la presentación, esta achelense que tenemos en la cuenca del río Miño, como en otras partes de la península ibérica, es una achelense que está basado en la gestión de grandes lascas, ¿no? Lo que conocemos como el Arc Flake Acheulia, ¿no? El FA este que aparece
que aparece aquí entre guiones. En este contexto, la cronología que manejamos para el yacimiento de Arbo nos sitúa una edad mínima para este yacimiento de los 120.000 años. Por lo tanto, podemos decir con cierto margen de certeza que esa tradición tecnológica ha perdurado en el noroeste peninsular y también en otras partes del occidente de la península ibérica hasta cronologías relativamente recientes, cronologías que también, como veremos, se superponen con las del primer paleolítico medio. Por lo tanto, el interés de este yacimiento radica en esa cronología relativamente reciente del fenómeno achelense de Grandes Lascas. Es un yacimiento que está caracterizado por unas densidades de material sorprendentes. De hecho, en los dos niveles de ocupación o los niveles estratigráficos con materiales arqueológicos, mejor dicho, que hemos identificado, se documentan concentraciones como las que se pueden ver en esta imagen de gran intensidad, es decir, con varios, en algunos casos, más de 200 piezas por metro cuadrado, es decir, que son densidades altísimas. Otro aspecto relevante que tiene este yacimiento es que en el proceso de excavación, en el proceso posterior de estudio de los materiales, hemos podido identificar un número significativo de piezas, de herramientas de piedra, bien sea de cuarcita o bien sea de cuarzo, que tienen señales inequívocas de alteración térmica, que por sus características, en principio, con los datos que se manejan para otros yacimientos, son características de una alteración térmica de origen antrópica y que, por lo tanto, nos podría estar hablando de la existencia de un fuego controlado en estas cronologías, que no sería anormal a día de hoy con lo que conocemos en el continente europeo, pero que para el caso práctico del noroeste sería la primera presencia o la primera prueba de una presencia controlada de fuego a día de hoy, ¿no? Y que por lo tanto es un dato relevante, a pesar de que no se han identificado ni hogares ni otro tipo de estructuras. Aunque no lo he comentado, es un aspecto que hay que señalar, es decir, que las condiciones de la región, en general de prácticamente todo el noroeste peninsular, limita la presencia de restos de fauna o de restos de materia orgánica en estos yacimientos. Es decir, los sustratos de esta región son sustratos fundamentalmente graníticos, tremendamente ácidos, y eso impide que la materia orgánica se conserve. Por lo tanto, estos yacimientos tienen una limitación a la hora de interpretarlos en esa ausencia de restos evidentes de fauna, que evidentemente acompañarían en muchos de estos yacimientos a únicamente las herramientas de piedra, como tenemos aquí, ¿no? Otro aspecto, para terminar con el yacimiento de Arbo significativo, es el aspecto tremendamente avanzado que tiene la industria lítica, las herramientas de piedra que encontramos en este yacimiento. Son piezas, sobre todo las piezas con configuración, como son estas que tenemos aquí, bifaces, como este o como este, y después también hendedores. Tienen un grado de conformación, de configuración muy elevado, con un uso extensivo de percutores orgánicos, por lo que nos hablan de una capacidad técnica y de pericia técnica para fabricar herramientas muy, muy alta, ¿no? Y de hecho hay algunas piezas que, si las encontráramos en un contexto de superficie, podríamos llegar a pensar que son materiales de tipo solutrense, por las características tan avanzadas y tan cuidadas de las prácticas de talla, ¿no? Por lo tanto, también, eso es un elemento a tener en cuenta con un yacimiento con una cronología joven como es la que tenemos para este sitio. El otro gran yacimiento que conocemos en la región es el yacimiento de las Gandras de Budiño, del que ya hablamos al principio, que es un yacimiento muy importante desde el punto de vista historiográfico, porque ha sido el primer yacimiento excavado y multiexcavado en Galicia. Se ha excavado en diferentes fases. De hecho, en esta pequeña imagen podemos ver diferentes fases de excavación que nos llevan desde las excavaciones de Emiliano Aguirre, de los que tenemos estas fotografías aquí de la época. También tenemos una fotografía inédita, que es de las primeras veces que se presenta en público, en color, de estas excavaciones, y que pertenecía al archivo personal de Dolores Echaide, desgraciadamente fallecida hace poco tiempo, hace un par de años, y que en esta primera intervención de Emiliano Aguirre, como ya dijimos, pues se da el pistoletazo y también supone el parón a la investigación durante algunos años en el Paleolítico en Galicia, ¿no? Como decía, también se excavó
aunque de forma menos conocida, porque se publicó algo menos. En los años 80, Julio Vidal Encinas realizó una serie de trabajos de sondeo y de excavación en área en el yacimiento, con resultados muy interesantes, pero que quedaron parcialmente inéditos y que no trascendieron a buena parte del ámbito de la investigación. Por lo tanto, siguió primando esa idea retardataria, esa idea problemática del Paleolítico. Es un yacimiento semejante a lo que podemos observar en el yacimiento de Arbo. Es un yacimiento caracterizado por la producción y la abundancia de grandes configurados, de bifaces, de hendedores, de triedros, y donde las excavaciones modernas que hemos afrontado en los últimos años, pues bueno, nos desvelan que es un yacimiento con una complejidad estratigráfica limitada. Es un depósito de terraza fluvial en el que hay concentraciones dispares de material lítico y que eso sí, tienen unos procesos de transporte y de organización fluvial severos que limitan un poco la capacidad de interpretación de las actividades en este sitio. Pero, al margen de eso, la cronología que se maneja no son esos 20.000 años que refería Carl Bucer y Emiliano Aguirre en sus trabajos de los años 60, sino que tienen cronologías del Pleistoceno medio, probablemente en el orden de los 200.000 años, un poquito más quizá, y que, bueno, que tiene unas características que son plenamente concordantes y plenamente homologables a lo que conocemos en otras regiones de la península ibérica. Bien. Entrando ya propiamente en materia, que es hablar sobre el yacimiento de Portomayor, tenemos que decir que este yacimiento, como la mayor parte de los yacimientos importantes o los yacimientos interesantes, aparecen por casualidad o aparecen sin buscarlos, ¿no? De hecho, este lugar apareció en el año 2005 gracias a que una maquinaria del municipal, del ayuntamiento de Asneves, donde se encuentra el yacimiento, utilizó una parte de esos afloramientos de depósitos fluviales que había en la región para recabar sedimentos para arreglar unos caminos. Y en ese proceso lo que hicieron fue reavivar y dejar a la vista una sección de esos depósitos fluviales, que se ve perfectamente a las marcas de los dientes del cazo de la excavadora, donde se observaban acumulaciones de industria lítica muy notables por todos lados. Había herramientas de diferentes formatos, pero sobre todo, como podemos ver en esta imagen de aquí, de un acopio de lo que se iba recuperando por allí cuando apareció el yacimiento, de gran magnitud, ¿no? Y sobre todo estaba caracterizado por un utillaje de gran tamaño, o sea, bifaces, hendedores y tal. En este yacimiento, en este contexto, lo encontró una persona relevante para la investigación del Paleolítico Antiguo de Galicia, como es Manuel Ledo, que ha sido el descubridor de los principales yacimientos de esta época en la región. Y de aquí quede también recogido mi más sincero agradecimiento, y no solo mío, sino en general de la comunidad arqueológica gallega, y a su trabajo, porque al final estos yacimientos, si no los encontrase, muchas veces pasarían desapercibidos y no podríamos investigarlos, ¿no? Bien. Tras su descubrimiento, la investigación sistemática por nuestro equipo de investigación no se retomaría hasta el año 2012, donde realizamos una primera campaña de sondeos en el yacimiento, con la idea de conocer la estratigrafía, de conocer cómo eran las concentraciones de material arqueológico, en definitiva, entender este yacimiento. Y a partir de eso, pues se han desarrollado varias campañas de excavación, la última fue hace 2 años, y ya conocemos, pues bueno, muchos detalles, aunque aún quedan muchas cosas por conocer de este sitio. Bien, rápidamente, un pequeño encuadre geológico o geográfico de este yacimiento. El yacimiento, como se ve en esta cartografía geomorfológica, está asociado a un afloramiento de una extensión relativamente importante de esta terraza de 30-40 metros, y que la posición del río, o sea, la posición del yacimiento con respecto al río, es la que se puede ver en esta imagen. Es decir, estamos en la superficie del yacimiento estaría como por aquí, y el río va profundamente encajado en el sustrato granítico. De hecho, en esta zona es donde detectamos un cambio en la fisonomía del río, de pasar encajado
como sucede aguas arriba del yacimiento, a tener una morfología de un valle mucho más amplio, aguas abajo del yacimiento. Por lo tanto, parece que el emplazamiento del sitio no es un emplazamiento casual, sino que probablemente respondería a un patrón geográfico de esta índole. El yacimiento en sí mismo, conocemos múltiples afloramientos, de hecho todo ese afloramiento de terraza fluvial en las secciones que son accesibles en la actualidad aportan material arqueológico en diferentes contextos estratigráficos, por lo tanto, y con independencia de lo que se cree inicialmente, de que era un yacimiento muy pequeñito, de un afloramiento muy concreto de escasamente 300 metros cuadrados, como conocemos actualmente es un yacimiento que tiene varios cientos o miles de metros cuadrados de tensión, con diferente intensidad y probablemente también con funcionalidades distintas en lo que respecta a las actividades humanas, ¿no? Desde un punto de vista estratigráfico es un yacimiento sencillo, es decir, como podemos ver aquí, lo que tenemos, aunque no aparezca en nuestras fotografías, es en la base, tenemos una serie de depósitos de gravas, de cantos y gravas, característicos de las facies más tractivas de los depósitos de terraza fluvial, sobre los que se depositan una serie, hasta 3 ciclos distintos de depósitos limo-arenosos, ¿no? De hecho, en esta sección, que está marcado en verde, y que es lo que tenemos referenciado en estas dos imágenes que podéis ver a la izquierda de la columna estratigráfica, en donde están los principales vestigios arqueológicos. Aunque en los depósitos de terrazas se ha recuperado alguna pieza aislada, los restos más característicos y con mayor densidad también están incluidos en los paquetes de limos que tenemos en la parte superior del yacimiento. Principalmente, cuando hablamos del nivel principal más significativo de Portomayor, nos referimos a este nivel PM4, que es un nivel que va variando de espesor a lo largo del yacimiento. En este caso, aquí como podemos ver, es un nivel muy finito, y en cambio en otras secciones pues un depósito que supera o llega al metro de espesor, ¿no? Bien. Un aspecto que ha sido fundamental para poder hablar del yacimiento de Portomayor es la cronología. Y la cronología, a día de hoy tenemos pues una cronología, unos datos numéricos bastante fuertes para datar todo el ciclo de ocupación humana de este yacimiento. Y donde hemos empleado diferentes técnicas de datación, fundamentalmente la luminiscencia y la resonancia paramagnética electrónica. Estos métodos de datación muy rápidamente parten de un principio bastante simple, pero a la vez muy interesante, como es la capacidad que tienen los granos de cuarzos o de feldespato, es decir, los granos que conforman los sedimentos, de cargarse y descargarse de energía con la exposición a la luz del sol. O sea, funcionan como baterías. Es decir, el grano de sedimento, los granos de cuarzo, los granos de feldespato, cuando se entierran en el sedimento, quedan aislados de la luz del sol, empiezan a cargarse de la radiación ambiental. Y si se vuelven a desplazar y se blanquean, que es el término concreto, esa energía desaparece, es como cuando un móvil se queda sin batería, hasta que se vuelva a quedar de nuevo enterrado, que vuelve de nuevo a cargar energía. Y esto lo que hace estos principios de datación, lo que vemos aquí en el medio, es calcular la cantidad de energía que hay acumulada perdón, en estos granos de cuarzo desde el último momento en que fueron enterrados. Estos son unos procedimientos que hay que hacerlos con unas condiciones de luz concretas, como podemos ver aquí. Se cargan grano a grano en esta especie de platos para después medir, es decir, son procesos complejos, pero que han dado resultados especialmente buenos en este caso, en este yacimiento. Resumiendo, en el caso de Portomayor, los 3 niveles superiores tienen una cronología pues que evidentemente van graduado de más antiguo al inferior a más reciente. Los niveles más antiguos, que son los primeros que tienen evidencia de ocupación humana, tienen unas cronologías que rondan los 312.000 años y que representarían, por un lado, esa primera presencia humana bien datada y bien contextualizada para el noroeste de la península ibérica y más concretamente para la cuenca del río Miño. El nivel PM4, que es este nivel en que nos vamos a centrar un poquito más a lo largo de esta conferencia por el interés tan particular que tiene
Tiene una cronología más reciente, una cronología de en torno a los 210.000 años y, como veremos, también es una cronología reciente dentro del arco cronológico que manejamos para el continente europeo, para la península ibérica, para el desarrollo de la chelense de grandes lascas. Por lo tanto, también es un dato muy interesante el cronológico del que luego discutiremos. Y por último, el nivel superior, el nivel PM5, es un nivel muy reciente, geológicamente hablando, claro, tiene unos 18.000 años y se ha formado durante los rigores de la última glaciación. De hecho, es un nivel de carácter eólico y que nos hablaría de que durante este periodo, en esta zona de la cuenca del Miño, tendríamos unas condiciones muy áridas, con muy poca vegetación, y que estaría un poco esta región sometida a las inclemencias de los vientos oceánicos, que generaría pues depósitos de tipo eólico o parecidos, salvando las distancias, a lo que entendemos como los loes que podemos encontrar en las llanuras del centro de Europa o en China, ¿no?, dentro del continente euroasiático. Estos dos primeros yacimientos, que son los que más nos interesan, esos dos primeros niveles, perdón, que son los que más nos interesan, se relacionan con dos etapas, dos estadios isotópicos de oxígeno cálidos, que son el MIS 7 para el yacimiento PM4 y el MIS 9 para el yacimiento PM3, que conocemos a día de hoy desde el punto de vista climático, desde el punto de vista de la presencia y del desarrollo de la vegetación en la región con bastante detalle, y que en principio, aunque son periodos cálidos, sí que tienen ciertos repuntes de condiciones climáticas un poquito más severas. Y esto se ve, entre otras cosas, por el mayor desarrollo de estos picos que se ven aquí, por ejemplo, de mayor desarrollo de vegetación de características frías, como es el mayor desarrollo de los pinos, y en cambio, en los momentos de picos más bajos, lo que detectamos es un mayor desarrollo de la vegetación de características de bosque húmedo, ¿no? Y que, en principio, el nivel PM4 encajaría dentro de este estadio más cálido, dentro del MIS 7, que se llamaría el estado de Ribeira, definido por los investigadores a escala regional, y probablemente los niveles de ocupación del nivel PM3 también estarían en relación con esos estadios un poquito más cálidos del estadio isotópico 9, como serían los estadios de Saint-Gencho, ¿no?, que es como están definidos en la literatura. Yendo un poco a describir qué aparece en cada uno de los niveles, empezaremos por el más antiguo, que es este nivel PM3, y como decíamos, que tiene una cronología de en torno a los 300.000 años. Lo que encontramos en este nivel son acumulaciones más o menos discretas de herramientas líticas. Como decía antes, no se conservan los restos de fauna, que con total certeza estarían asociados en mayor o menor medida a estos restos de herramientas líticas, y que tienen características típicamente achelenses, con bifaces, con hendedores muy característicos, como este que tenemos aquí en grande, y que nos hablan pues que es de un achelense de grandes lascas, homologable a lo que conocemos en la misma cronología en otras regiones de la península ibérica, y que a su vez también, como ya dijimos, representa la primera fase de poblamiento humano conocido en la región. Saltamos en el tiempo y nos pasamos al nivel superior, al nivel más reciente, que paradójicamente también contiene herramientas de características achelenses, como por ejemplo este bifaz que tenemos aquí o otro que tenemos aquí en su contexto. El problema, evidentemente, la ocupación achelense no tiene 18.000 años, sino lo que tenemos son materiales arqueológicos reciclados por condiciones sedimentarias en depósitos más recientes. Es un proceso natural, un proceso sedimentario, donde por procesos de erosión niveles más antiguos son removidos y redepositados en contextos más recientes, ¿no? Pero en ningún caso es que la ocupación achelense dure hasta hace 18.000 años, sino que única y exclusivamente se debe por esos procesos. Llamar la atención, por ejemplo, para entender el grado de afección sedimentaria que tienen estos depósitos, son el enorme número de bloques que están hincados, es decir, el proceso sedimentario que ha formado este paquete ha generado un número significativo de piezas que están, o sea, de bloques, algunas son herramientas líticas, otras no, las han dejado perfectamente en vertical, o sea que hay intervenido unos procesos sedimentarios de gran intensidad y, como decía, asociado a un proceso de degradación de la capa vegetal, y que todos estos materiales, como se puede ver incluso en esta pieza por el aspecto brillante que tiene, han sido sometidos a un trabajo de naturaleza eólica.
Y claro, llegamos al nivel principal, al nivel porque el yacimiento de Portomayor es un yacimiento que tenemos que considerar muy significativo. Pues el nivel PM4, este nivel que tiene en torno a los 200.000 años, en su excavación lo que documentamos es una extensa e ingente acumulación de grandes útiles de tipo achelense, fundamentalmente bifaces, triedros y hendedores, prácticamente sin nada más. Identificamos alguna lasca, identificamos algún núcleo de gran tamaño, pero el 70 o el 80% de los elementos que registramos en este nivel son estos grandes configurados. Su distribución no es continua a lo largo del yacimiento, sino que hay áreas, como se ve en la imagen grande, de gran acumulación de este tipo de piezas, que como luego discutiremos no parece una acumulación de origen sedimentario, sino que es una acumulación de características típicamente humanas, es decir, han utilizado estas herramientas, se las han abandonado en un sitio concreto del paisaje, y en cambio en otras áreas, como vemos en esta imagen de abajo, las densidades son mucho más bajas, sigue habiéndolos, e incluso forman estos curiosos clústeres, pequeñas acumulaciones, pequeños grupos de herramientas que en casos también están asociados a algunos cantos naturales que en principio no tienen señales macroscópicas de uso, pero cuya presencia en este medio sedimentario no tiene una explicación geológica clara. Por lo tanto, probablemente también están asociados a las actividades que han desarrollado los humanos en este sitio. Esto es una imagen parcial del área de excavación. Estos son como unos 4 metros cuadrados. Ahora mismo tenemos 3 veces más de esta superficie excavada, y donde observamos, pues también como se ve en este vídeo, densidades dispares de herramientas, es decir, generalmente están todas dispuestas en una única capa bastante fina, aunque en algunos puntos pues encontramos una acumulación especialmente densa, como es en esta área de aquí. Luego entraremos un poco a discutir un poco más en profundidad el porqué de estas acumulaciones. Y veremos que no es un caso único, sí a nivel europeo, pero no a escala mundial. Las herramientas que identificamos en este nivel, como comentaba, son fundamentalmente grandes configurados, es decir, bifaces, como los que tenemos como los tenemos aquí, bifaces de grandes dimensiones, muy sumariamente tallados, es decir, tiene un grado de transformación de los soportes, es decir, una intensidad de talla relativamente bajo. De hecho, tiene un aspecto que se puede considerar incluso tosco, pero como luego comentaremos, no es tanto que sea una limitación ni de la materia prima, ni una cuestión de falta de capacidad de los humanos que fabrican estas herramientas para hacerlas más estilizadas, como las que observamos en yacimientos casi coetáneos, como son el yacimiento de Arbo, el yacimiento de Gándaras de Budiño, sino que tiene que ver con la funcionalidad que se ha aplicado en este yacimiento, que ha determinado las características morfológicas de estas piezas. Asociados a estos bifaces, que luego veremos que tienen un tamaño bastante considerable, también encontramos un número significativo de hendedores, también de tamaño variable, pero también de características muy significativas. Aunque no las podéis tener en la mano por las circunstancias en las que nos estamos moviendo, en este vídeo de esta restitución 3D de una de estas piezas, se ve de nuevo ese aspecto que os estaba comentando de teórico arcaísmo, es decir, son piezas poco trabajadas, con un número bajo de negativos, y que al final acaban teniendo una morfología y un tamaño considerable. Y que bueno, que si aplicamos una lógica antigua de un evolucionismo en las capacidades de la tecnología, el desarrollo de la fabricación de herramientas, podríamos pensar que estaríamos hablando de una etapa muy antigua del achelense, pero evidentemente las dataciones y el concepto actual que tenemos sobre este tipo de yacimientos, pues bueno, nos lleva a pensar en otras explicaciones más de índole funcional. Y en la funcionalidad es uno de los aspectos en los que estamos trabajando y que dan
una información relevante a la hora de explicar qué pasaba en este yacimiento. Es decir, estamos en una etapa incipiente de este trabajo, pero las primeras aproximaciones que hemos hecho al estudio traceológico, es decir, de las huellas y de las marcas de uso que presentan estas herramientas, es que son piezas que tienen uso, es decir, fueron utilizadas. Algunos de los signos de estigmas de uso que observamos se relacionan con el procesado de materiales duros, como la madera o como el hueso. Partiendo de la idea que ya comentamos, de que no se conserva la materia orgánica en este yacimiento, es una limitación, esa inexistencia de materia orgánica, pero esa falta, esa inexistencia de materia orgánica la podemos suplir un poco con este tipo de análisis, ya que nos puede llegar a decir con certeza o con cierto grado de certeza en qué se emplearon este tipo de herramientas. Bien. Una vez presentado el yacimiento y ya conocido las características principales de este sitio, vamos a entrar un poco a explicar cuáles son los puntos interesantes, los puntos fuertes de este yacimiento. Bien, para empezar, para entender y contextualizar la importancia del yacimiento de Portomayor, tenemos que entender, como ya hemos dicho, que es un yacimiento de características achelenses, de grandes lascas, para ser más concreto. El achelense, este tecnocomplejo, es una técnica, una forma de fabricar herramientas oriunda del continente africano. Y concretamente, con los datos actuales, su desarrollo se circunscribe fundamentalmente a esta parte del cuerno de África, sobre todo la área que va desde Tanzania hasta Etiopía. ¿Cuándo aparece este tecnocomplejo? Pues con los datos actuales, aunque es un tema que está en constante revisión, aparecen aproximadamente hace 1.700.000 años, con una relación de coexistencia, de evolución, es decir, difícil de explicar en este momento con respecto al tecnocomplejo anterior, que es el Oldubayense, que está presente en África desde al menos hace 2,6 millones de años. Yacimientos característicos o muy conocidos para explicar, y en los que tengo, en este caso particular, la fortuna de trabajar, serían yacimientos de la Garganta del Dubái, donde tenemos en yacimientos como FLK o en FHR algunos de los yacimientos más antiguos del achelense mundial o del achelense africano, y después otros que están un poquito más al norte, en la zona etíope, como son los yacimientos de Meka Kunture, también yacimientos de gran antigüedad para explicar el origen del fenómeno achelense. Aunque ya hemos desarrollado un poquito la idea con anterioridad, volvemos un poco de nuevo, pero ya con ejemplos africanos, a explicar y entender mejor este concepto de la achelense de grandes lascas. Es decir, el salto tecnológico fundamental que hay entre el oldubayense y el achelense es la capacidad que tenían estos humanos, los que fabricaban el achelense. En principio serían Homo erectus o Homo ergaster, como queramos definirlos. Era la capacidad para gestionar grandes volúmenes de materia prima para obtener grandes lascas. Por ejemplo, es un núcleo que procede del yacimiento de Simbiro 3, que pesa más de 20 kilos y y del que se han sacado un número bastante elevado de grandes lascas que servirían a su vez de soportes para fabricar herramientas como esta, como un bifaz, de aspecto poco simétrico, un tanto tosco, ya que son materiales que proceden de niveles de más de 1 millón de años en esta región. Pero esta idea de que hay un proceso de evolución desde estas primeras etapas, a día de hoy, pues bueno, está plenamente en entredicho, ya que si bien podemos encontrar en niveles muy antiguos, de más de 1 millón de años, en torno a 1.400.000, 1.500.000, ya también incluso desde el principio, desde el 1.700.000, herramientas de aspecto muy toscas, ya de manera inmediata los humanos ya tenían capacidad de fabricar herramientas con unas características formales muy estandarizadas. Es decir, ya desde el comienzo estos humanos tenían una capacidad notable para fabricar herramientas de un aspecto ya plenamente estandarizado. Es decir, había un dominio de los conceptos morfológicos y de las estrategias de configuración necesarias para obtener este tipo de volúmenes, ¿no? Y también, asociado desde el principio del achelense, tenemos la aparición de los sendedores.
que ya comentamos, que también estaban presentes de forma muy notable pues en los yacimientos de los que estábamos hablando, en Portomayor, y que son muy característicos del achelense ibérico, como luego veremos, ¿no? Este primer periodo, que se caracteriza desde el punto de vista tecnológico así, a grandes rasgos, da pie, evoluciona, si queremos utilizar el término, rápidamente hacia una realidad mucho más normalizada a partir del 1.000.000 de años. De hecho, aquí muy gráficamente pues tenemos diferentes ejemplos de epifaces en el sector superior, en la parte de arriba, y hendedores que desde un yacimiento como Garba 13, que está en Melca Kunturé, que tiene 1.000.000 de años, un poquito más de 1.000.000 de años, rápidamente, en menos de 300.000 años, ya la industria pasa a tener un aspecto mucho más estandarizado, mucho más simétrico, mucho más estético, si se me puede permitir la expresión, y que se mantendrá de manera más o menos estable durante el último 1.000.000 de años, que en el caso africano, como por ejemplo este magnífico ejemplo de bifaz de obsidiana, que tiene una cronología de en torno al 500.000 de años, llegará el tecnocomplejo achelense hasta hace unos 400, 300.000 años. Pues desde en ese último 700.000 años, del 1.000.000 hasta los 300, 400.000 años, es una industria muy estable, es decir, que no experimenta grandes variaciones, ya como digo, hasta la fase final, donde ahí con la irrupción de lo que denominamos como el Middle Stone Age africano, el Paleolítico Medio Europeo para entendernos, pues ya hay unos cambios significativos en los conjuntos líticos, pero que en el caso africano pues es un periodo de tiempo infinitamente más largo que el que documentamos en el ámbito europeo. Claro. ¿Y qué pasa en el ámbito europeo en esta cronología? Pues algo bastante curioso. A día de hoy, los datos que manejamos es que el primer poblamiento humano del continente europeo, especialmente en el ámbito de la península ibérica, tienen una cronología del orden del 1.004.000, 1.003.000, ¿no? Entre 1,4 y 1,3 millones de años. Y se circunscriben fundamentalmente, como decía, al ámbito de la península ibérica, con yacimientos tan significativos como los yacimientos de Barranco León y Fuente Nueva 3, que están en la zona de Orce, en Granada, o los conocidos por muchos de los que están escuchando esta presentación, de los yacimientos de Atapuerca, ¿no? Concretamente por los niveles inferiores de la Sima del Elefante, datados en cronologías de 1.2, 1.3 también, o los niveles inferiores de Grandolina, con cronologías de en torno a los 800, 900.000 años de antigüedad. Estos serían a día de hoy, y con otros ejemplos europeos, aunque con menos claros quizá que los casos ibéricos, muestra de esa primera presencia humana. Claro, esta cronología es plenamente contemporánea del desarrollo del achelense en el continente africano, pero a diferencia de lo que pasa en África, las industrias que tenemos en Europa, como por ejemplo las que encontramos en la región de Orce, son ejemplos de núcleos más o menos organizados, de lascas, de los yacimientos de Orce, y después las fotografías de la derecha se corresponden con herramientas recuperadas en el nivel T de 6, asociado al famoso Homo antecesor en Grandolina. Son herramientas de núcleos y lascas de tecnología no achelense. Es decir, hay una dicotomía entre lo que pasa en África y en Europa en este momento. En África está en pleno desarrollo la tecnología achelense, y en Europa hay una tecnología que recuerda mucho más, no tanto al oldubayense africano, sino a las industrias coetáneas que se desarrollan en el suroeste de Asia, y que por lo tanto, y además un poco la evidencia paleoantropológica, la evidencia de fósiles humanos, parece indicar que este primer poblamiento humano de Europa no es tanto de origen africano, sino que corresponde a procesos que tuvieron su origen en el ámbito asiático. Por lo tanto, serían poblamientos que no vendrían directamente de África, sino que partirían de ese foco también antiguo del suroeste de Asia. ¿Qué pasa? ¿Cuándo llega el achelense a la península ibérica? Pues el achelense de grandes lascas, como el del que estamos hablando aquí, tiene una cronología muy reciente en el contexto del achelense mundial. A día de hoy, y con los datos que manejamos,
no hay un desarrollo efectivo de esta tecnología a lo largo de toda la península ibérica, como se puede ver en este mapa de dispersión de yacimientos de este tipo, hasta hace unos 400.000 años. Poquito antes, quizá hay algún ejemplo que está en discusión, en debate, como es el yacimiento de la Boella o el yacimiento de Cuba Negra, que tienen cronologías más antiguas, pero donde el carácter achelense, o por lo menos el carácter achelense de Grandes Lascas, no está totalmente claro con la evidencia que está publicada, y que no sería raro que existiesen evidencias de un achelense más antiguo. De hecho, en otras partes de Europa tenemos achelenses en cronologías de más de 500.000 de años, como son el yacimiento de Lanois, Notarquirico en Italia. Es decir, hay un poblamiento antiguo achelense, pero que no es como el que observamos de forma generalizada en la península ibérica. Este achelense, y volvemos de nuevo a incidir en la idea, es un achelense basado en la producción de grandes lascas a partir de giant cores, o sea, de grandes núcleos, a partir de los cuales se fabrican, de estas grandes lascas se fabrican bifaces y porcentajes relevantes en todos estos sitios de hendedores. Es decir, algo que, como veremos, se diferencia plenamente de la realidad de la misma época que tenemos al norte de los Pirineos. En este contexto, ¿qué aporta el yacimiento de Portomayor a esta discusión? Pues por un lado aporta una industria de un aspecto netamente africano. Acabamos de mencionar hace un poquito las características de aspecto tosco que tienen estas herramientas. Como comentaban, ese aspecto tosco no está derivado de una cuestión tecnológica o de una cuestión cultural, sino que tiene que ver con una cuestión funcional. Necesitaban herramientas de grandes dimensiones, y estas dimensiones se manejan en los estándares, en los tamaños de los yacimientos de carácter africano. Es decir, los yacimientos europeos del Pleistoceno medio no tienen herramientas de un tamaño semejante al observado en el yacimiento de Portomayor, y que de nuevo redunda en esa idea funcional. No tiene nada que ver con un aspecto de índole tecnológico o de incapacidad de estos humanos para fabricar herramientas desde un punto de vista una lógica actual más depurada, sino que están relacionadas con un factor de tipo funcional, pero que llama la atención su tamaño tan desarrollado. De hecho, esta es una imagen que me parece un tanto elocuente. Son 3 herramientas del yacimiento de Portomayor: un bifaz, un hendedor y un triedro, a tamaño en escala con respecto a un bifaz de un tamaño normal, de un yacimiento muy conocido y cuya presencia, o sea, que esta pieza en concreto se conserva en esta casa, en el Museo Arqueológico Nacional del Yacimiento de San Isidro. Es decir, la comparación no deja lugar a mucha... es muy elocuente. Es decir, son piezas de un tamaño tremendamente elevado y que, como veremos, lo explicamos desde un punto de orden funcional, pero que de nuevo la base tecnológica, esa producción y esa gestión de grandes lascas, además de un tamaño tremendamente grande, como en este caso, nos lleva y nos relaciona directamente con el tecnocomplejo original africano. Otro aspecto muy interesante, es decir, nosotros estamos hablando de que hay unas concomitancias tecnológicas entre el achelense africano o de Próximo Oriente con el achelense ibérico, y eso lo vemos en el plano de la industria lítica, de las herramientas de piedra. Pero hay otro elemento que no se había documentado todavía bien en el continente europeo, que es un yacimiento muy característico del achelense del Cuerno de África, aunque también tenemos ejemplos muy significativos en la zona de Próximo Oriente, que son los yacimientos caracterizados por grandes acumulaciones de grandes configurados, de LCTs, es decir, bifaces, hendedores y triedros, como los que observamos en Portomayor. Pues a día de hoy, y como podéis ver en esta imagen, pues Portomayor representa, con los datos actuales, insisto, el único ejemplo de yacimiento de este tipo conocido en el ámbito europeo, y que de nuevo es un elemento que refuerza esa semejanza, no solo ya en el plano tecnológico, sino también en el plano de los escenarios de ocupación de los yacimientos, con los yacimientos del achelense más africano. Para visualizarlo de una manera más gráfica, estas son diferentes imágenes de yacimientos del ámbito de África o bien de Próximo Oriente. Yacimientos como el de Simbiro 3, y que están todos ellos evidentemente caracterizados por grandes acumulaciones de LCTs. Este es el caso del nivel B de Simbiro 3,
el yacimiento de Lorgesaile, que está en Kenia, un yacimiento muy conocido como el de Yesser Ben Jacob en Israel, yacimiento de Garba 1 de nuevo en Etiopía, en la zona de Mekakunture, las Kalambo Falls en Zambia, yacimiento de Isenya, Gadeb, otros yacimientos sin excavar, pero también con concentraciones muy significativas en superficie, como es este que está en la zona de Buya, en Eritrea. Es decir, es un tipo de yacimiento muy característico de este tecnocomplejo. Problema: a pesar de que son yacimientos muy característicos y muy conocidos, son una profunda incógnita a la hora de explicar qué comportamiento hay detrás de este tipo de acumulaciones de grandes configurados. Conocemos poco, a pesar de que lleva muchos años excavándose, pero en general, creo, han suscitado poco interés entre los científicos, ¿no? Y solo en los últimos años hemos repuntado un poco en profundizar en la explicación y en el origen de este tipo de sitios. Bien. Una de las interpretaciones más habituales para estos yacimientos es que son procesos de origen sedimentario, es decir, donde las riadas y los procesos que forman los depósitos, generalmente depósitos de naturaleza fluvial, lo que hacen es recoger esos materiales que están en el entorno y acumularlos. Por lo tanto, no serían resultado de una actividad antrópica deliberada, sino que serían más bien el resultado de un proceso de orden natural. Esta idea sí que se observa, en realidad sí que se observa en algunos de los yacimientos, pero hay otros yacimientos donde las condiciones sedimentarias no permiten resolver estos yacimientos como resultado de un proceso sedimentario, sino que estamos ante yacimientos contenidos en medios sedimentarios de baja energía y donde los materiales arqueológicos no muestran señales de alteración o de modificación de carácter sedimentaria o fluvial, como también sería el caso del yacimiento de Portomayor. Otra cosa muy significativa de estos yacimientos, a diferencia del caso de nuestro yacimiento, donde no se conserva la fauna, es que en los ejemplos africanos, y casi sin excepción, los medios geológicos permiten la conservación de fauna, pero generalmente, o en casi todos los casos, estas acumulaciones de grandes configurados son excluyentes de la fauna. Por lo tanto, si el yacimiento no es el resultado de un proceso de acción sedimentaria, y aun conservándose y aun teniendo el medio geológico la capacidad para conservar restos de fauna y no existiendo, ya tenemos que pensar en otra idea, es decir, que estas acumulaciones de grandes configurados no serían una opción generada de forma natural, sino que sería un comportamiento de tipo deliberado por los humanos y donde la intervención sobre la fauna no sería el objetivo principal de la misma. En este sentido, también hay que notar que muchos de estos yacimientos la acumulación es fundamentalmente de los productos finales, es decir, las etapas iniciales de configuración y de talla de estas piezas no se encuentran en el yacimiento. Por lo tanto, lo que estaríamos viendo es que esas piezas se configuraron en el entorno, como también observamos en el yacimiento de Portomayor, y se introducían en este yacimiento. A día de hoy, y con los datos que manejamos, algunos de ellos inéditos y que esperamos publicar en un tiempo prudencial, da la impresión de que estos yacimientos obedecen a actividades relacionadas con el procesado de materiales no de origen animal y que podrían estar en el entorno del aprovechamiento muy posiblemente de material duro como podría ser la madera. Pero bueno, es una vía que hay que seguir explorando y que bueno, que en un futuro próximo esperemos poder aportar evidencias sólidas para entender e interpretar estos yacimientos, que en mi opinión son yacimientos muy interesantes. Aparte de las concomitancias que observamos en el yacimiento de Portomayor y otros yacimientos de la zona del río Miño que permiten pues eso, relacionar el achelense ibérico y el del Miño, por supuesto, también con los contextos africanos, también hay otra cosa muy interesante, que es la diferenciación tan grande que hay desde el punto de vista tecnológico entre el fenómeno achelense que tenemos en la península ibérica y quizá un poquito del suroeste de Francia, con lo que pasa en el ámbito continental. Primero, como se puede ver en este mapa de distribución, que tiene varios colores, esto es un poco la distribución actual, con los datos actuales de la achelense a escala europea, y donde llama profundamente la atención la inexistencia de yacimientos con tecnología achelense
en todo el interior del continente. Bien, este tono más oscuro representaría ese achelense de tipo ibérico, de tipo achelense de grandes lascas, como el que vemos en el ámbito africano, y que tiene una distribución que coge Próximo Oriente, toda África y toda la península ibérica, y probablemente, como digo, una parte de lo que es la actual Francia, ¿no? En contraposición tenemos el achelense, que se conoce aunque poco, en la zona de Turquía, más en la zona del Cáucaso, muy poquito, aunque hay alguna cosa en el ámbito de Grecia, y se conocen muy buenos yacimientos, algunos de ellos de tecnología muy antigua, como el caso de Norte Arquirico, en Italia, y que tienen unas características que son distintas a este achelense de rengame más africana, y que podrían estar en relación, como marcamos aquí, con una fase migratoria distinta, más de vía mediterránea. Y después tenemos, por último, el achelense de tipo, para entendernos, continental, que sería representado por el que encontramos en la mayor parte de Francia y en el sur de Inglaterra, que es el que tenemos representado aquí en estas imágenes que llamamos de facie europea, ¿no? Y que tiene un origen también antiguo, como estamos viendo en el Valle del Somme y en otros yacimientos como la Noire, en el centro de Francia, tienen cronologías bien contrastadas de más de 600.000 años, y que también podrían estar quizá en relación con una fase migratoria, con esta misma fase migratoria de origen mediterránea, y que no se identifica con claridad ese tipo de industrias achelenses continentales en el ámbito ibérico. Es decir, es un proceso tecnológicamente distinto y cronológicamente distinto. Claro, la cuestión es, si no tenemos ninguna prueba a día de hoy de presencia de herramientas achelenses en Centro Europa, y teniendo en cuenta la posición que tiene la península ibérica, la única explicación a día de hoy, teniendo en cuenta las similitudes tecnológicas, las similitudes en los escenarios de ocupación, la única vía sería pensar en una entrada por el estrecho de Gibraltar de tecnologías de este tipo, de tecnología achelense, en la península ibérica, en cronologías más recientes del 500.000 de años. Esto, evidentemente, es un aspecto interesante, porque como muchos de los que están escuchando esta presentación conocerán, el estrecho de Gibraltar, salvo en periodos muy antiguos del terciario, no estuvo cerrado. Por lo tanto, siempre había una porción de agua entre el continente africano y la península. Por lo tanto, ¿cómo han llegado esos grupos humanos aquí, que han poblado de manera efectiva el continente? No, la península ibérica. Pues probablemente tenemos que estar pensando en alguna práctica, o bien se nos escapa algo en los procesos de desarrollo del estrecho de Gibraltar en el último 500.000 de años, o podemos estar asistiendo a una práctica de algo parecido a la navegación en tiempos muy antiguos, que, como vemos en otros yacimientos del sureste de Asia, que tiene una problemática parecida por el carácter insular de muchos de los yacimientos en la actualidad, parece que en algún momento, ya en momentos antiguos, los humanos tenían cierta capacidad para utilizar medios de navegación, si se me permite la expresión de navegación en este momento tan antiguo. Otro aspecto relevante que está muy conectado con esto, y que no voy a extenderme mucho porque recomiendo que se visite en el canal de YouTube del museo la conferencia que dio el doctor Manuel Santonja hace un par de años en este mismo ciclo de conferencias, donde explora y presenta de manera muy certera y muy concreta este proceso que voy a contar yo de manera muy, muy breve. Es decir, con los datos actuales, que incluso esta figura está un poco desactualizada, lo que observamos es que en el ámbito del suroeste de Europa, el achelense, como el que acabamos de describir, ese achelense de grandes lascas, es coetáneo a un achelense de facie europea, como la que observamos en otras partes de Francia, pero sobre todo es coetáneo con las primeras pruebas o con los primeros ejemplares o ejemplos de yacimientos de paleolítico medio que denominamos antiguo. Bien. La visión tradicional es que durante esta etapa lo que se daba es un proceso de transición entre los complejos del achelense hacia las industrias basadas, como podemos ver aquí, en la producción de pequeñas lascas y con una presencia intensiva de los utensilios retocados, como las raederas de diferentes formatos, pero
siempre muy estandarizados, ¿no? Pues había un proceso transicional, donde se iban abandonando esa tecnología más rudimentaria, por decirlo de una manera así concisa, y se pasa a una tecnología mucho más estandarizada y mucho más avanzada, siempre utilizando un criterio de orden evolutivo con el que no estamos plenamente de acuerdo. Bien, con el escenario actual de claro solapamiento entre los complejos puramente achelenses, el de grandes lascas, y los primeros complejos de industrias de núcleos y lascas, lo que defendemos, y vuelvo a recomendar la conferencia del doctor Manuel Santonja, es una coexistencia en el suroeste de Europa entre dos tecnocomplejos diferentes, muy probablemente realizados por grupos humanos de origen geográfica y de origen biológica distinta. En principio, y con los datos actuales, esta industria de tipo paleolítico medio sería obra de grupos relacionados ya directamente con los neandertales, sobre el que podríamos discutir si se llaman Homo heidelbergensis o tienen otro nombre, y sobre todo, pues bueno, con los datos que tenemos con poblaciones tan extensas de restos fósiles como los de la Sima de los Huesos en Atapuerca o la Caunet del Aragó en Francia. Y eso serían un poco los grupos que estarían ya en la línea de ese paleolítico medio antiguo. Y por otro lado tenemos otro grupo humano de origen plenamente africano, por lo que vemos en el caso de la península ibérica, al que no podemos denominar, es decir, porque no tenemos evidencia fósil, por lo menos en contexto peninsular, que nos digan cuál es su parentesco. No sabemos muy bien si sería una forma arcaica de Homo sapiens, si tendría que ver con alguna forma muy reciente de Homo ergaster, Homo erectus, no lo sabemos. Pero lo que sí que está claro es que es una forma originaria en Francia, en el continente africano, porque su tecnología es plenamente de tipo africano, y es ahí donde el yacimiento de Portomayor nos sirve un poco para reforzar e intensificar esta idea de esas vinculaciones con el continente africano. Por lo tanto, una manera de concluir sobre este aspecto sería un poco incidir en ese carácter multirregional y del poblamiento humano de Europa. Es decir, ese proceso no es un proceso lineal, sino que es un proceso que tiene una diversidad cronológica, una diversidad biológica y una diversidad de orígenes geográficos de las especies incluidas muy grande, y que solo a día de hoy solo estamos empezando a conocer. Es decir, yo creo que en los próximos años asistiremos a un avance sustancial en el conocimiento del desarrollo del poblamiento humano durante el último 1.000.000 de años, o ya en un caso más concreto del último 500.000 de años, que nos permitirá tener una idea mucho más clara y mucho más diáfana de cómo ha sido este proceso, que dista mucho en la actualidad de conocerse en precisión. Y sin más, muchas gracias a todos por acompañarme o acompañarnos en esta conferencia, en esta presentación sobre el yacimiento de Portomayor, y de nuevo pues insistir en el grandísimo interés que tienen este tipo de iniciativas, más si cabe en momentos tan duros como los que estamos viviendo, ¿no? Que esto nos permite, pues bueno, evadirnos un poco de la realidad que tristemente tenemos que conocer todos los días por los medios de comunicación. Muchas gracias a todos.